Esto me pasó hace exactamente 3 semanas. Juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Mi nombre es Matías, tengo 23 años y estudié fotografía en la universidad. Siempre me consideré una persona racional, escéptica de lo paranormal. Pero lo que viví esa noche cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Todo comenzó en una reunión con mis amigos del trabajo. Éramos 5 personas tomando cerveza en el apartamento de Carlos cuando surgió el tema de los lugares embrujados de la ciudad. Todos contábamos historias que habíamos escuchado, riéndonos de lo absurdas que sonaban. Fue entonces cuando Diego mencionó el cementerio colonial de San Jerónimo. Está ubicado en las afueras de la ciudad, construido en 1742. Diego nos contó que su abuelo le había dicho que por las noches se escuchaban lamentos desde las tumbas más antiguas. Todos nos burlamos, pero él insistió en que era real. La conversación se volvió más intensa cuando Carlos propuso una apuesta. Si yo era tan valiente como decía, debía ir solo al cementerio esa misma noche, caminar entre las lápidas más viejas y tomar una fotografía como prueba. El premio eran 500 pesos que todos pusimos en común. 500 pesos que necesitaba desesperadamente para pagar el alquiler atrasado. Acepté sin pensarlo 2 veces. Al fin y al cabo, era solo un cementerio viejo. Muertos que llevaban siglos enterrados. ¿Qué podía pasar? Llegué al cementerio cerca de las 11 de la noche. El lugar estaba rodeado por una reja de hierro oxidado que chirriaba con el viento. La entrada principal tenía un candado, pero encontré una sección donde los barrotes estaban lo suficientemente separados para pasar. La luna estaba casi llena, iluminando débilmente los senderos de tierra entre las tumbas. El aire olía a humedad y tierra mojada, aunque no había llovido en días. Mis pasos resonaban extrañamente en el silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban grillos o el viento en los árboles. Era como si el lugar entero estuviera reteniendo la respiración. Caminé por el sendero principal hasta llegar a la sección más antigua. Las lápidas eran diferentes aquí, más ornamentadas, con inscripciones en latín que apenas podía leer a la luz de mi teléfono. Muchas estaban cubiertas de musgo y algunas se habían quebrado con el tiempo. Los nombres y fechas eran borrosos, pero pude distinguir años del 1700 y 1800. Fue entonces cuando la vi. Una lápida que parecía diferente a las demás. No por su diseño, sino por el estado de la tierra que la rodeaba. La lápida en sí era antigua, de mármol gris con una inscripción que decía «Aquí yace Esperanza Morales, 1788 a 1815». Pero la tierra alrededor estaba extrañamente removida. No era reciente, eso se notaba. No había herramientas cerca ni indicios de trabajo de mantenimiento. Pero definitivamente había sido alterada. La tierra estaba más suelta, de un color ligeramente diferente al resto. Y había algo más inquietante. La lápida no estaba completamente alineada con la tierra. Había un espacio, como si hubiera sido levantada y colocada de vuelta, pero no en la posición exacta. Mi instinto me decía que me fuera, pero la curiosidad y la necesidad de esos 500 pesos pudieron más. Saqué mi teléfono y activé la cámara. Quería tomar la foto rápidamente y salir de ahí. Apunté hacia la lápida y activé el flash. El destello iluminó toda la zona por un segundo. Tomé la foto e inmediatamente miré la pantalla para verificar que había quedado bien. Mi sangre se congeló. En la fotografía no veía una tumba normal. La tierra estaba abierta, como si alguien hubiera excavado desde adentro. Y saliendo de ese agujero, había una figura. No era completamente humana, pero tenía forma humanoide. Era alta, demasiado alta, con extremidades largas y delgadas. Su piel parecía grisácea, casi traslúcida. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 puntos de luz blanca que parecían mirar directamente a la cámara. Mis manos temblaban mientras miraba la imagen. Esto no podía ser real. Era una ilusión óptica, una sombra, cualquier cosa menos lo que parecía mostrar la fotografía. Miré hacia la lápida real.
Todo se veía normal. Tierra intacta, lápida en su lugar. Volví a mirar la foto. La figura seguía ahí, saliendo de la tumba, mirándome. El pánico me invadió. Borré la imagen inmediatamente y corrí hacia la salida. No miré atrás, no me detuve hasta llegar a mi auto. Manejé a casa a toda velocidad, con las manos aún temblando y el corazón latiéndome como si fuera a explotar. Una vez en casa, traté de calmarme. Era solo una ilusión, una sombra extraña captada por el flash. Estas cosas pasaban en la fotografía. Luces extrañas, sombras que parecían figuras. Nada más. Me serví un vaso de whisky y me senté en el sofá, tratando de olvidar lo que había visto. Pero entonces sonó la notificación de mi teléfono. Un mensaje de WhatsApp. Era extraño, porque ya era pasada la medianoche. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de mi propio número. Eso era imposible. El mensaje contenía una imagen. Era la fotografía que había tomado en el cementerio. La misma imagen que había borrado. La figura saliendo de la tumba, con esos ojos blancos mirando directamente a la cámara. Pero había algo diferente. La figura parecía estar más arriba, más cerca de la superficie. Inmediatamente revisé mi galería de fotos. Estaba completamente vacía de esa imagen. La había borrado y no estaba en ningún lado. Pero ahí estaba, en un mensaje que aparentemente me había enviado a mí mismo. Bloqueé mi propio número, lo cual sonaba ridículo, pero no sabía qué más hacer. 10 minutos después, otra notificación. Otro mensaje de mi número. Otra imagen. Era la misma fotografía, pero la figura ahora estaba completamente fuera de la tumba, de pie junto a la lápida. Parecía más alta de lo que había notado antes. Y sus ojos seguían mirando directamente a la cámara. Apagué el teléfono. Esto tenía que ser una broma cruel de alguno de mis amigos. Habían hackeado mi teléfono de alguna manera. Era la única explicación lógica. Me fui a dormir, decidido a arreglar este problema técnico al día siguiente. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura grisácea con sus ojos blancos. Cerca de las 3 de la mañana, decidí encender el teléfono solo para verificar la hora. En cuanto se encendió, vi las notificaciones. 28 mensajes nuevos. Todos de mi propio número. Todos con la misma imagen, pero progresivamente diferente. En la primera, la figura estaba junto a la lápida. En la segunda, había dado un paso hacia adelante. En la tercera, otro paso. Era como ver una secuencia de movimiento, como si la figura estuviera caminando hacia la cámara, hacia mí. Revisé mensaje por mensaje con horror creciente. En cada imagen, la figura se acercaba más. Paso a paso, imagen tras imagen. Sus ojos nunca dejaban de mirar directamente a la cámara. En la imagen número 15, ya no se veía la lápida de fondo. Solo la figura, ahora claramente visible, caminando por el sendero del cementerio. En la imagen número 20, la figura estaba en la entrada del cementerio. En la 25, parecía estar en una calle. No podía reconocer exactamente dónde, pero se veía como un área urbana. Y la figura seguía caminando, seguía acercándose. En la imagen número 27, mi corazón casi se detuvo. La figura estaba parada frente a un edificio que reconocí inmediatamente. Era mi edificio. Estaba parada en la acera, mirando hacia arriba, hacia mi ventana del 5º piso. La última imagen, el número 28, era completamente negra. Solo oscuridad total. Pero sabía que la figura estaba ahí, en algún lugar de esa oscuridad. Y de alguna manera, sabía que ya no estaba en la calle. Estaba más cerca. Mucho más cerca. Dejé el teléfono en la mesa y me alejé. Mis manos temblaban incontrolablemente. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla, una alucinación, cualquier cosa menos la realidad. Pero el teléfono estaba ahí, con esas 28 imágenes que mostraban el acercamiento progresivo de algo que no debería existir.
Fue entonces cuando escuché el sonido. Un golpe suave en la puerta de mi apartamento. 3 golpes lentos, deliberados. Miré el reloj, las 3:34 de la mañana. Nadie tenía por qué estar llamando a esa hora. Nadie sabía que yo había ido al cementerio. Los golpes se repitieron. 3 golpes más, con el mismo ritmo. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y miré por la mirilla. El pasillo estaba completamente oscuro. No se veía nada. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz, apenas un susurro que parecía venir desde el otro lado de la puerta. Decía mi nombre, una y otra vez. Matías, Matías, Matías. Retrocedí hacia la sala, sin apartar la vista de la puerta. La voz continuaba, cada vez más clara. Y entonces me di cuenta de algo aterrador. No era una voz humana. Era como si alguien estuviera tratando de imitar el habla humana, pero sin entender completamente cómo funcionaba. Los golpes volvieron a sonar. Esta vez más fuertes, más insistentes. Y con cada golpe, la voz repetía mi nombre. Matías, Matías, Matías. Corrí hacia mi dormitorio y cerré la puerta con seguro. Desde ahí podía escuchar que los golpes continuaban. Toda la noche. Hasta que salió el sol. Solo entonces pararon. Esa mañana llamé a mi trabajo diciendo que estaba enfermo. No podía salir del apartamento. Cada vez que me acercaba a la puerta, sentía una presencia del otro lado. Durante el día era más débil, pero seguía ahí, esperando. Por la noche, los golpes volvieron. Y la voz, esta vez más clara, más insistente. Matías, Matías, Matías. Han pasado 3 semanas desde entonces. Cada noche es lo mismo. Los golpes, la voz, la presencia del otro lado de la puerta. Durante el día puedo salir, pero siento que me observan. Veo sombras que se mueven en mi visión periférica. Escucho pasos que se detienen cuando me doy vuelta. Mi teléfono sigue recibiendo esas imágenes. Cada noche, una nueva secuencia. 28 imágenes que muestran a la figura acercándose desde el cementerio hasta mi puerta. Siempre termina con esa imagen completamente negra. Pero anoche fue diferente. La imagen final no era negra. Era borrosa, como si hubiera sido tomada desde muy cerca. Y en esa borrosidad, pude distinguir algo que me quitó el aliento. Era el interior de mi apartamento. La figura ya no estaba del otro lado de la puerta. Estaba adentro. Esta noche, mientras escribo esto, los golpes han parado. Ya no se escucha la voz. Pero sé que es porque ya no necesita golpear. Ya no necesita llamar mi nombre desde el pasillo. Está aquí conmigo. En mi casa. En mi habitación. Puedo sentir su presencia, fría y antinatural. Puedo escuchar su respiración irregular, como si estuviera aprendiendo a respirar. Mi teléfono acaba de sonar. Una nueva notificación. Una imagen. Esta vez no es de mi propio número. Es de un número que no reconozco. Pero sé que es ella. La figura del cementerio. La imagen muestra mi habitación, tomada desde el rincón donde siento su presencia más fuerte. Y en la cama, está mi figura durmiendo. Pero yo estoy despierto. Yo estoy escribiendo esto. La persona en la cama no soy yo. Voy a enviar esta historia a todos mis contactos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que ella termine lo que vino a buscar. No visiten el cementerio de San Jerónimo. No tomen fotografías ahí. Y si alguna vez reciben imágenes de un número desconocido, no las sabrán. Porque una vez que ella los encuentra, nunca los deja ir. Los golpes han comenzado nuevamente. Pero esta vez no vienen de la puerta. Vienen de adentro de las paredes. De arriba. De abajo. De todos lados. Está aquí. Está conmigo. Y pronto estaré con ella. Si encuentran mi teléfono, no revisen las imágenes. Destruyanlo. Quémenlo. Hagan cualquier cosa para que nadie más vea lo que yo vi. Porque la fotografía no miente. Y algunas cosas no deberían ser capturadas nunca en una imagen.
especialmente cuando pueden salir de ella. Siempre me han fascinado los lugares abandonados. Fábricas cerradas, hospitales psiquiátricos, cementerios olvidados por el tiempo. Es algo que no puedo explicar, pero cuando veo esas estructuras cubiertas de maleza y silencio, siento una atracción irresistible. Mi nombre es Diego, tengo 32 años, y llevo explorando estos sitios desde que era adolescente. Nunca me había pasado nada extraño. Hasta ese día. Había encontrado referencias sobre un cementerio rural en los alrededores de un pueblo llamado San Vicente, a unas 3 horas de la ciudad. Según los registros municipales que consulté, el cementerio había sido abandonado en 1952, cuando la población se trasladó a la cabecera municipal. Las últimas familias se llevaron los restos de sus seres queridos, pero muchas tumbas quedaron vacías, olvidadas. Llegué al lugar un sábado por la mañana. El cementerio estaba escondido detrás de un bosque de eucaliptos, accesible solo por un sendero de tierra que apenas se distinguía entre la vegetación. El portón de hierro forjado colgaba de una sola bisagra, completamente oxidado. No había candados ni cadenas. Simplemente estaba abierto, como si alguien hubiera olvidado cerrarlo hace décadas. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Solo mis pasos sobre la hierba seca que cubría los senderos entre las tumbas. Saqué mi cámara y comencé a grabar. Siempre documento mis exploraciones, tanto por seguridad como por el contenido que subo a mi canal. El cementerio era más grande de lo que esperaba. Había al menos 200 tumbas, la mayoría simples cruces de madera o metal que el tiempo había devorado. Algunas lápidas de mármol se mantenían en pie, pero con inscripciones borradas por la lluvia y el musgo. Los nichos estaban abiertos, saqueados probablemente por buscadores de tesoros o simplemente destruidos por la humedad. Caminé durante unos 20 minutos, documentando todo. Había tumbas de niños, familias enteras, personas que habían vivido y muerto en un tiempo que ya no existía. En el centro del cementerio encontré algo que me hizo detenerme. Un panteón de mármol negro, considerablemente más grande que el resto de las tumbas. Estaba coronado por una estatua de tamaño natural, pero lo extraño era que no tenía rostro. No parecía erosionado o dañado. Simplemente carecía de facciones, como si hubiera sido tallado así intencionalmente. La placa en la base estaba completamente ilegible. Intenté limpiarla con un trapo, pero no logré descifrar ni una sola letra. Grabé la estatua desde varios ángulos y continué mi exploración. Pero algo comenzó a parecerme familiar. Ese sendero, esa tumba con la cruz inclinada, ese nicho abierto con flores secas en el interior. Revisé el tiempo en mi teléfono. Habían pasado 45 minutos desde que entré. Me dirigí hacia lo que pensé era el lado opuesto del cementerio, pero después de caminar durante 10 minutos, me encontré nuevamente frente al panteón central. La estatua sin rostro parecía observarme desde su vacío de piedra. Pensé que simplemente me había desorientado. Los cementerios antiguos pueden ser confusos, especialmente cuando la vegetación oculta los senderos originales. Decidí usar una estrategia diferente. Marqué el panteón central como punto de referencia y tomé un rumbo completamente recto hacia donde creía que estaba la salida. Caminé durante 20 minutos sin desviarme. Conté mis pasos. 573 pasos en línea recta. Pero al levantar la vista, ahí estaba otra vez. El panteón negro, la estatua sin rostro, exactamente en el mismo lugar. Como si no me hubiera movido en absoluto. Comencé a sentir una ligera inquietud. Saqué mi teléfono para verificar mi ubicación con el GPS. La pantalla mostró un mensaje que nunca antes había visto: ubicación fuera de alcance. No había señal de teléfono, ni datos, ni GPS. Era como si hubiera entrado en una zona muerta de tecnología. Decidí intentar una vez más. Esta vez, marqué mi camino.
Arranqué pequeñas ramas de los arbustos y las dejé caer cada cierto número de pasos. Tomé un rumbo diferente, hacia donde estaba seguro de que se encontraba el portón de entrada. Caminé durante 30 minutos, dejando mi rastro de ramas. Cuando volví a ver el panteón central, mi sangre se enfrió. No había ni una sola rama en el suelo. Ni una. Como si nunca las hubiera arrancado, como si nunca hubiera caminado. Revisé mi cámara. Había estado grabando de forma intermitente durante toda la exploración. Reproduje los últimos clips. En la pantalla se veía claramente cómo arrancaba las ramas y las dejaba caer. Pero cuando enfoqué la cámara hacia el suelo donde debían estar, no había nada. La luz comenzó a cambiar. Revisé la hora en mi teléfono, las 6:30 de la tarde. Había estado ahí durante más de 8 horas, pero se sentía como si hubieran pasado solo 2. El sol se ocultaba detrás de los eucaliptos, y las sombras se alargaban entre las tumbas. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran mis pasos. Los míos eran pesados, con botas de exploración. Estos eran ligeros, como si alguien caminara descalzo sobre la hierba. Venían de diferentes direcciones, pero siempre se mantenían fuera de mi vista. Me detuve para escuchar mejor, y los pasos también se detuvieron. Comencé a caminar, y los pasos me siguieron. Intenté seguir el sonido, pero era como perseguir un eco. Cada vez que giraba hacia donde creía que venían los pasos, el sonido se movía a otro lado. Decidí ignorarlos y concentrarme en encontrar la salida. Pero los pasos se multiplicaron. Ahora eran 3, 4, tal vez 5 pares de pies caminando a mi alrededor. Cuando comenzó a oscurecer por completo, los pasos se detuvieron. El silencio regresó, pero era diferente. Más pesado, más expectante. Encendí la linterna de mi teléfono y traté de orientarme. Todas las tumbas se veían iguales en la oscuridad. Las sombras jugaban con las formas, creando siluetas que parecían moverse. Entonces escuché la risa. Era una risa suave, como de niño, pero distorsionada. Venía de todas partes a la vez. Se detuvo abruptamente, y luego comenzó otra risa, diferente. Más grave, más adulta. Después otra, y otra. Pronto había un coro de risas que me rodeaba, acercándose y alejándose como olas. Corrí. No me importó hacia dónde, solo quería alejarme de esas risas. Tropecé con lápidas, me raspé con ramas, pero seguí corriendo. La luz de mi teléfono bailaba erráticamente, creando sombras que parecían figuras persiguiéndome. Y entonces vi una luz diferente. Una luz amarilla, artificial. El poste de luz que iluminaba el portón de entrada. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida. Las risas me siguieron hasta el último momento, pero se detuvieron en seco cuando crucé el umbral del portón. Me giré para mirar hacia atrás. El cementerio estaba completamente oscuro. No se veía ni se escuchaba nada. Solo la silueta de las tumbas contra el cielo nocturno. Caminé rápidamente hacia mi auto, que estaba estacionado exactamente donde lo había dejado. Una vez adentro, con las puertas cerradas, revisé mi teléfono. Eran las 11:15 de la noche. Había estado dentro del cementerio durante más de 12 horas. Pero recordaba claramente haber entrado a las 9 de la mañana, y sentía como si hubieran pasado solo 3 o 4 horas. Conduje de regreso a la ciudad sin parar. No fue hasta llegar a mi casa que me atreví a revisar las grabaciones de mi cámara. Lo que vi me heló la sangre. En todas las grabaciones, sin excepción, aparecía exactamente en el mismo lugar, frente al panteón central, junto a la estatua sin rostro. No importaba cuánto hubiera caminado, cuántas veces hubiera cambiado de dirección, la cámara mostraba que nunca me había movido de ahí. Pero había algo más. En las grabaciones se podía ver la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla. Había estado grabando durante 6 horas y 37 minutos. Pero en todas las grabaciones, sin excepción, la hora marcaba exactamente las 10:15 de la mañana. Como si el tiempo se hubiera detenido.
como si hubiera estado atrapado en un mismo momento durante horas. Nunca volví a ese cementerio. Nunca subí el vídeo a mi canal. Pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, todavía escucho esas risas. Y cuando cierro los ojos, veo la estatua sin rostro, observándome desde su vacío de piedra. Algunos lugares no están abandonados. Simplemente están esperando. Mi nombre es Ricardo Mendoza y durante 5 años trabajé como operador de cremación en el cementerio privado San Gabriel. Lo que voy a contar sucedió hace 3 meses, y desde entonces no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas cenizas moviéndose solas en el suelo frío del crematorio. El cementerio San Gabriel está ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de colinas y bosques de eucalipto. Es un lugar elegante, con jardines bien cuidados y mausoleos de mármol que parecen pequeños palacios. La zona del crematorio queda separada del resto del cementerio por una arboleda densa. Durante el día, el lugar mantiene una tranquilidad solemne. Pero por las noches, especialmente durante mi turno de medianoche a 6 de la mañana, el silencio se vuelve opresivo. Llevaba trabajando allí desde hace 2 años cuando comenzaron los eventos extraños. Al principio fueron pequeñas cosas que podían explicarse fácilmente. Un olor particular que no lograba identificar, ruidos metálicos que provenían de los hornos ya apagados, corrientes de aire frío que aparecían sin razón aparente. Pero lo que más me llamaba la atención era ese aroma persistente a tierra mojada que invadía el área durante ciertos turnos. La primera vez que lo noté fue un martes de febrero. No había llovido en semanas, y el pronóstico no indicaba precipitaciones. Sin embargo, al entrar al edificio del crematorio esa madrugada, me recibió un olor intenso a tierra húmeda y hojas en descomposición. Revisé todo el lugar buscando alguna filtración o problema de tuberías, pero no encontré nada. Los hornos estaban secos, el suelo limpio, y no había signos de humedad en ninguna parte. Pensé que quizás el olor provenía del exterior, pero al salir a revisar, el aire nocturno olía normal. Solo dentro del crematorio persistía esa fragancia extraña, como si alguien hubiera cavado tierra mojada y la hubiera esparcido por todo el lugar. El olor era tan real que podía saborearlo en la boca. Durante las siguientes semanas, el fenómeno se repitió de forma irregular. Algunas noches no había nada fuera de lo normal, pero otras, especialmente cuando el turno era más silencioso y había menos cremaciones programadas, el olor aparecía con mayor intensidad. Comencé a llevar un registro mental de cuando ocurría, y me di cuenta de que solo sucedía durante mi turno nocturno, nunca cuando mis compañeros del turno diurno estaban trabajando. Una madrugada de marzo, mientras realizaba mi ronda habitual de limpieza, encontré algo que cambió todo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, la hora más silenciosa del turno. Estaba barriendo el área principal, cerca de los hornos, cuando noté algo extraño en el suelo. A primera vista parecía polvo común, pero al acercarme con la linterna, descubrí que se trataba de cenizas finas formando un patrón específico. No era un montón aleatorio. Las cenizas estaban dispuestas en forma de espiral, perfectamente delineada, como si alguien las hubiera colocado cuidadosamente con algún instrumento de precisión. El espiral tenía aproximadamente 30 centímetros de diámetro y las cenizas eran de un color gris más claro que las que normalmente resultaban de nuestros procesos de cremación. Mi primera reacción fue de molestia. Pensé que alguno de mis compañeros me estaba gastando una broma pesada. El trabajo nocturno en un crematorio ya es lo suficientemente perturbador sin necesidad de bromas de mal gusto. Barrí las cenizas y continué con mi rutina, pero no pude quitarme de la cabeza la precisión del patrón. La siguiente noche, el olor a tierra mojada regresó con mayor intensidad. Era casi asfixiante, como si el aire mismo estuviera saturado de humedad y materia orgánica en descomposición. Cuando llegué al área de los hornos para mi limpieza habitual, allí estaba otra vez, el mismo espiral de cenizas, en la misma ubicación exacta,
con el mismo tamaño y la misma precisión geométrica. Esta vez no lo barrí inmediatamente. Me quedé observándolo durante varios minutos, tratando de encontrar alguna explicación lógica. ¿Cómo era posible que apareciera exactamente igual que la noche anterior? ¿Quién tenía acceso al crematorio durante las horas en que yo no estaba? Tomé fotografías con mi teléfono y medí las dimensiones del espiral. Luego lo barrí nuevamente, pero esta vez presté atención a cada detalle del proceso de limpieza. Las noches siguientes desarrollé una rutina obsesiva. Llegaba al trabajo y lo primero que hacía era revisar el área donde habían aparecido las cenizas. 5 noches consecutivas encontré el mismo patrón, siempre idéntico, siempre en el mismo lugar. La 6ª noche no había nada, pero el olor a tierra mojada era tan intenso que tuve que salir varias veces a tomar aire fresco. Decidí hablar con mis compañeros del turno diurno para ver si habían notado algo extraño. Miguel, que trabajaba conmigo desde hace 3 años, me escuchó con una expresión de creciente preocupación. Cuando terminé de contar mi experiencia, me confesó que también había percibido el olor durante algunas de sus guardias nocturnas ocasionales, pero nunca había visto las cenizas formando patrones. Fue Miguel quien me sugirió revisar las cámaras de seguridad. El cementerio tenía un sistema de vigilancia que cubría todas las áreas principales, incluyendo el crematorio. El equipo era relativamente nuevo y las grabaciones se almacenaban digitalmente durante 30 días antes de ser sobrescritas. Esa noche, después de encontrar nuevamente el espiral de cenizas, me dirigí a la oficina de seguridad para revisar las grabaciones. El proceso fue tedioso, pero finalmente encontré lo que buscaba, o mejor dicho, lo que no esperaba encontrar. En la grabación, fechada 2 días antes, se veía claramente el área donde aparecían las cenizas. Durante las primeras horas de la madrugada, el lugar estaba completamente limpio. Pero alrededor de las 2:45 de la mañana, comenzó a suceder algo que desafía toda explicación lógica. Al principio fueron solo unas pocas partículas de ceniza que parecían materializarse del aire. Luego, gradualmente, más cenizas comenzaron a acumularse en el suelo, pero no caían como polvo normal. Se movían con propósito, deslizándose por el suelo en líneas curvas que lentamente formaban el patrón espiral que yo había estado encontrando. El proceso tomó aproximadamente 20 minutos. Las cenizas no eran empujadas por corrientes de aire ni manipuladas por ninguna fuerza visible. Simplemente se movían solas, como si fueran guiadas por una inteligencia invisible. Cuando terminaron de formar el espiral perfecto, se quedaron inmóviles hasta que yo llegaba horas más tarde para barrerlas. Reproduje la grabación una y otra vez, buscando algún truco o explicación. Verifiqué las otras cámaras para asegurarme de que nadie había entrado al edificio durante esas horas. Revisé si había alguna manipulación digital en el archivo, pero todo parecía auténtico. La conclusión era inevitable: las cenizas se movían solas. Esa revelación cambió mi perspectiva completamente. Lo que había comenzado como una molestia por lo que creía era una broma pesada, se transformó en un terror genuino. Cada noche que regresaba al trabajo, sabía que encontraría el espiral esperándome, formado por cenizas que se habían movido por sí mismas durante las primeras horas de la madrugada. El olor a tierra mojada se intensificó después de que descubrí la verdad. Ya no era solo un aroma persistente, sino una presencia casi tangible que parecía seguirme por todo el crematorio. Algunas noches era tan fuerte que me provocaba náuseas, y tuve que comenzar a usar mascarilla durante todo el turno. La situación se volvió insostenible cuando comencé a escuchar sonidos que no podía explicar. Eran como susurros muy tenues, casi imperceptibles, que parecían provenir del suelo mismo. Al principio pensé que era mi imaginación, alimentada por el estrés y la falta de sueño. Pero una noche, mientras barría el espiral habitual, los susurros se hicieron más claros. No pude entender las palabras, pero el tono era inconfundiblemente humano. Sonaba como voces múltiples hablando al mismo tiempo,
creando un murmullo constante que se elevaba desde las cenizas esparcidas. Cuando terminé de barrer, los susurros cesaron abruptamente, dejando solo el silencio opresivo del crematorio nocturno. Después de 6 semanas soportando esta situación, tomé la decisión de solicitar un cambio de área. Hablé con el supervisor y le expliqué que el turno nocturno estaba afectando mi salud mental. No mencioné los detalles específicos de lo que había experimentado, solo dije que necesitaba trabajar en horarios diurnos por razones personales. El supervisor, un hombre comprensivo llamado señor Ramírez, accedió a mi solicitud sin hacer muchas preguntas. Mencionó que había sido difícil mantener personal estable en el turno nocturno del crematorio y que entendía que no era un trabajo adecuado para todos. Me transfirió al área de mantenimiento de jardines, donde trabajo actualmente durante el día. Mi reemplazo en el turno nocturno fue un joven llamado Carlos, recién graduado de un curso técnico en operaciones funerarias. Era entusiasta y necesitaba el trabajo, así que no hizo preguntas sobre las razones de mi cambio. Le di las instrucciones básicas sobre el funcionamiento de los hornos y los procedimientos de limpieza, pero no mencioné nada sobre las cenizas o el olor extraño. Carlos duró exactamente 11 días en el puesto. Renunció sin previo aviso, alegando emergencias familiares que requerían su mudanza inmediata a otra ciudad. Su reemplazo, una mujer llamada Ana con experiencia en el área, duró solo 9 días antes de solicitar su transferencia al turno diurno. Desde entonces, han pasado por el puesto 5 personas diferentes. Ninguna ha permanecido más de 2 semanas consecutivas. El supervisor Ramírez está comenzando a preocuparse por la alta rotación en esa posición específica, pero hasta ahora no ha logrado identificar la causa del problema. Ocasionalmente, cuando trabajo en los jardines cercanos al crematorio, puedo ver las luces encendidas durante la madrugada y me pregunto si el nuevo empleado está experimentando los mismos fenómenos que yo viví. Algunas mañanas, cuando paso cerca del edificio, todavía puedo detectar ese olor familiar a tierra mojada que me persiguió durante tantas noches. He intentado investigar la historia del crematorio y del cementerio en general, buscando alguna explicación para lo que experimenté. En los archivos municipales encontré referencias a un cementerio anterior que existía en el mismo terreno décadas atrás, antes de que se construyera el complejo actual. Aparentemente, durante la renovación del sitio, se exhumaron y relocalizaron cientos de restos humanos. No puedo afirmar con certeza que existe una conexión entre esos hechos históricos y los eventos extraños que presencié. Pero tampoco puedo negar lo que vi con mis propios ojos en esas grabaciones de seguridad. Las cenizas se movían solas, formando patrones perfectos que desafiaban toda explicación lógica. Hasta el día de hoy, cuando trabajo en los jardines durante las horas diurnas, evito acercarme demasiado al crematorio. El edificio mantiene una apariencia normal bajo la luz del sol, pero sé que cuando llega la medianoche, algo inexplicable sucede en sus pasillos silenciosos. Las cenizas continúan moviéndose, formando sus espirales perfectos, mientras el olor a tierra mojada invade el aire nocturno. No sé si algún día alguien será capaz de explicar lo que sucede en ese lugar durante las horas más oscuras de la noche. Pero estoy seguro de que, mientras siga existiendo, el turno nocturno del crematorio San Gabriel seguirá siendo un puesto que nadie puede ocupar por mucho tiempo. La última vez que vi al supervisor Ramírez, mencionó que está considerando cerrar las operaciones nocturnas del crematorio debido a la imposibilidad de mantener personal estable. Quizás esa sea la única solución para un problema que no tiene explicación racional. Mientras tanto, cada noche cuando me voy a dormir, agradezco estar en mi casa, lejos de ese lugar donde las cenizas cobran vida propia y los susurros emergen desde el suelo. Porque ahora sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y algunas de ellas es mejor dejarlas en paz. Mi nombre es Carlos Mendoza y durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en el cementerio municipal San Miguel de nuestra ciudad.
Lo que voy a contar ocurrió hace 3 meses, y desde entonces no he podido dormir bien. He decidido compartir mi experiencia porque necesito que alguien más sepa lo que realmente sucede en ese lugar durante las madrugadas. El cementerio San Miguel es uno de los más antiguos de la región. Construido en 1872, alberga más de 15.000 tumbas distribuidas en 12 hectáreas de terreno. Mi trabajo consistía en realizar rondas cada 2 horas y monitorear las cámaras de seguridad desde una pequeña oficina ubicada en la entrada principal. El sistema de vigilancia cuenta con 16 cámaras distribuidas estratégicamente por todo el cementerio. Cada una tiene un número y cubre un sector específico. La cámara número 11, ubicada en el sector sur, comenzó a presentar problemas a principios de marzo. Todo empezó una madrugada del 7 de marzo. Eran exactamente las 3:30 de la madrugada cuando noté que la pantalla correspondiente a la cámara 11 se había puesto completamente negra. Al principio pensé que era un problema técnico común. Revisé las conexiones desde el panel de control, pero todo parecía estar en orden. Decidí ir personalmente al sector sur para inspeccionar la cámara. El recorrido desde la oficina hasta ese punto toma aproximadamente 10 minutos caminando por los senderos principales. La cámara 11 está montada en un poste de metal de 4 metros de altura y enfoca hacia una sección del cementerio donde se encuentran las tumbas más antiguas. Al llegar, examiné cuidadosamente el equipo. La cámara parecía funcionar normalmente. Su luz indicadora estaba encendida y no había cables sueltos o dañados. Después de revisar durante 15 minutos, decidí regresar a la oficina para comprobar si la señal se había restablecido. Cuando llegué y miré los monitores, la cámara 11 ya transmitía imagen nuevamente. Pero lo que vi me heló la sangre. En el centro de la pantalla, exactamente en el lugar donde yo había estado parado minutos antes, había una silueta humana completamente inmóvil. La figura era alta, aproximadamente 1,80 m, y tenía la forma de una persona de pie. Sin embargo, era completamente oscura, como una sombra densa que contrastaba con el paisaje nocturno del cementerio. No podía distinguir detalles faciales ni ropa, solo esa forma humana perfectamente quieta. Inmediatamente regresé al sector sur corriendo. Cuando llegué al lugar, no había nadie. Busqué detrás de las lápidas, entre los árboles, recorrí toda el área iluminando con mi linterna, pero no encontré rastro de ninguna persona. Regresé a la oficina y la silueta ya no estaba en la pantalla. Esa noche escribí un reporte detallado del incidente, pensando que tal vez alguien había logrado ingresar al cementerio sin ser detectado por las otras cámaras. Pero cuando revisé todas las grabaciones de esa madrugada, no encontré evidencia de ningún intruso. Más extraño aún, en la grabación de la cámara 11 no aparecía la silueta que yo había visto claramente en tiempo real. Durante los siguientes días, el patrón se repitió exactamente igual. Cada madrugada, entre las 3:20 y las 3:40, la cámara 11 perdía la señal. Cuando iba a revisarla y regresaba a la oficina, la silueta aparecía en el mismo lugar, inmóvil, durante unos minutos antes de desvanecerse. Al principio traté de convencerme de que era un problema técnico del sistema de vigilancia. Quizás algún tipo de interferencia electromagnética o un defecto en la cámara que creaba esas imágenes fantasma. Pero después de 2 semanas, ya no podía ignorar lo que estaba viendo. La silueta siempre aparecía en el mismo lugar, con la misma postura, mirando hacia la cámara. Nunca la vi llegar o irse. Simplemente aparecía cuando yo regresaba de mi inspección, como si hubiera estado esperando a que me fuera para manifestarse. Una noche decidí quedarme escondido cerca de la cámara 11 para observar qué sucedía realmente. Era el 23 de marzo. Recuerdo la fecha perfectamente porque fue la última vez que trabajé en el cementerio. A las 3:15 de la madrugada llegué al sector sur y me oculté detrás de un mausoleo grande, desde donde podía ver claramente el área que enfocaba la cámara 11. Apagué mi linterna y esperé en completo silencio. A las 3:30 exactas,
Como siempre, la cámara perdió la señal. Podía ver la luz indicadora que se apagaba. Pero esta vez no fui a revisar el equipo. Me quedé esperando, observando, tratando de entender qué causaba el fenómeno. El aire comenzó a sentirse más frío y denso. Una niebla tenue empezó a formarse alrededor de las lápidas más antiguas. No había viento, pero podía escuchar un sonido extraño, como si la tierra se estuviera moviendo lentamente. Entonces la vi. La silueta no apareció de la nada como yo esperaba. En cambio, comenzó a formarse lentamente desde el suelo, como si estuviera emergiendo de la tierra misma. Primero fueron los pies, luego las piernas, el torso y finalmente la cabeza. Todo el proceso tomó aproximadamente 5 minutos. Cuando estuvo completamente formada, la figura se quedó inmóvil en el lugar exacto donde yo siempre la había visto en las cámaras. Pero ahora, estando tan cerca, podía ver detalles que las cámaras no captaban. No era una persona normal. Su piel tenía un color grisáceo y parecía estar húmeda, como si estuviera cubierta de barro. Sus ojos eran huecos completamente negros, sin pupila ni iris visible. Y sus manos eran largas y delgadas, con dedos que parecían raíces de árbol. De repente, la figura giró su cabeza hacia donde yo estaba escondido. Nuestros ojos se encontraron y sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Traté de moverme, de correr, pero mis músculos no respondían. Era como si estuviera paralizado. La silueta comenzó a caminar hacia mí con movimientos lentos y rígidos. Cada paso que daba dejaba una huella húmeda en el suelo. Podía escuchar el sonido de la tierra húmeda bajo sus pies descalzos. Cuando estuvo a menos de 2 metros de distancia, extendió su brazo hacia mí. Su mano se acercó lentamente a mi cuello. Sentí sus dedos fríos y húmedos tocando mi piel, y después, no recuerdo nada más. A la mañana siguiente, me encontraron desmayado en el sector sur, cerca de la cámara 11. Los paramédicos dijeron que tenía hipotermia leve y signos de deshidratación. Pero lo más extraño era la marca que tenía en el cuello. Era la impresión perfecta de una mano humana, pero hecha de tierra húmeda. Los dedos habían dejado surcos profundos en mi piel, como si hubieran estado allí durante horas. Los médicos no pudieron explicar cómo se había formado esa marca. Cuando revisaron las grabaciones de esa noche, todas las cámaras habían funcionado normalmente. No había evidencia de mi presencia en el sector sur después de las 3 de la madrugada. Según los registros, yo nunca había salido de la oficina. Pero yo sé lo que pasó. Y la marca en mi cuello tardó 3 semanas en desaparecer completamente. Renuncié al trabajo al día siguiente. No podía explicar lo que había visto sin que pensaran que estaba loco. Pero antes de irme, hablé con el supervisor de mantenimiento y le sugerí que revisara los registros históricos del cementerio, específicamente del sector sur. Una semana después me llamó con información que me confirmó mis peores sospechas. En 1947, un trabajador del cementerio había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno. Su nombre era Esteban Morales, y según los registros, fue encontrado 3 días después enterrado en una tumba sin marcar en el sector sur. Pero aquí está la parte más perturbadora. Según el reporte forense, Esteban había sido enterrado vivo. Las marcas en sus manos y brazos indicaban que había tratado de cavar para salir de la tumba. Y la fecha de su muerte registrada fue exactamente el 23 de marzo de 1947. 76 años después, en la misma fecha, yo tuve mi encuentro con esa silueta. Han pasado 3 meses desde entonces, y todavía no puedo explicar completamente lo que experimenté esa noche. Pero sé que hay algo en el cementerio San Miguel que no debería estar ahí. Algo que emerge de la tierra cada madrugada, buscando a alguien que tome su lugar. Mi sucesor en el puesto de vigilante nocturno duró solo 2 semanas. Renunció sin dar explicaciones. El siguiente vigilante duró 1 semana. Hasta donde sé, ahora han instalado un sistema de seguridad automatizado sin personal nocturno.
Pero yo sé que eso no será suficiente. Porque lo que vive en ese cementerio no necesita que alguien esté ahí para existir. Solo necesita que alguien sepa que existe, que alguien lo vea, que alguien confirme que no está solo en esa tierra sagrada. Y ahora ustedes también lo saben. La próxima vez que pasen por el cementerio San Miguel durante la madrugada, especialmente alrededor de las 3:30, no miren hacia el sector sur. Y si ven una silueta inmóvil entre las lápidas, no se acerquen. Porque Esteban Morales todavía está buscando a alguien que ocupe su lugar en esa tumba sin marcar. Y después de 76 años esperando, ya no es muy paciente. Era una noche de octubre cuando decidimos explorar el cementerio abandonado de San Miguel. Había estado cerrado durante más de 20 años, desde que una epidemia de cólera devastó nuestro pueblo. Las autoridades nunca lo reabrieron, y con el tiempo, la naturaleza se había adueñado del lugar. Éramos 5 amigos: María, Carlos, Javier, Sofía y yo. Habíamos crecido escuchando historias sobre ese lugar. Los adultos hablaban en susurros sobre luces extrañas que se veían entre las tumbas y voces que el viento arrastraba hasta el pueblo en las noches más silenciosas. Esa noche, armados con linternas y mucha valentía fingida, saltamos la oxidada verja que rodeaba el cementerio. El lugar era exactamente como lo habíamos imaginado: lápidas inclinadas, hierba crecida hasta las rodillas, y una sensación de abandono que se pegaba a la piel como humedad. Mientras caminábamos entre las tumbas, Carlos, que siempre había sido el más bromista del grupo, sacó su teléfono celular y abrió la aplicación de grabación de voz. Era de esas personas que necesitaba hacer reír a todos, especialmente cuando el miedo comenzaba a apoderarse del ambiente. «Miren esto, voy a demostrar que aquí no hay nada», dijo con una sonrisa burlona. Presionó el botón de grabar y alzó el teléfono hacia la oscuridad que nos rodeaba. Con voz teatral y exagerada, Carlos preguntó: «¿Quién está aquí con nosotros?». Hizo una pausa dramática, como esperando una respuesta que obviamente no llegaría. Luego añadió: «Vamos, espíritus del cementerio, den señales de vida. O, mejor dicho, de muerte». Todos nos reímos nerviosamente. Era exactamente el tipo de cosa que Carlos haría para aliviar la tensión. Grabó durante aproximadamente 2 minutos más, caminando entre las tumbas y haciendo preguntas absurdas a la nada. Continuamos nuestra exploración durante otros 20 minutos. Encontramos una cripta familiar semiderruida, varias lápidas con inscripciones apenas legibles, y lo que parecía haber sido una pequeña capilla, ahora sin techo y con las paredes cubiertas de musgo. Cuando comenzamos a sentirnos incómodos por el frío y la humedad, decidimos regresar. Fue entonces cuando Carlos recordó la grabación. «Oigan, vamos a escuchar lo que grabé antes», dijo mientras buscaba el archivo en su teléfono. Nos reunimos en círculo, usando nuestras linternas para crear un pequeño círculo de luz en la oscuridad. Carlos reprodujo la grabación. Al principio, solo escuchamos su voz haciendo las preguntas tontas, seguida de nuestras risas nerviosas. Después, como era de esperarse, solo había silencio interrumpido por el sonido del viento entre los árboles y nuestros pasos sobre la hierba húmeda. Pero al final de la grabación, cuando Carlos había dejado de hablar y solo se escuchaba el viento, algo cambió. Primero fue sutil, como un murmullo que se confundía con el ruido del viento. Pero luego se hizo más claro. Una voz grave, rasposa, casi gutural, respondió con una sola palabra: «Tú». Todos nos quedamos en silencio. Carlos detuvo la reproducción y nos miró con una sonrisa forzada. «Debe ser interferencia», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Ustedes saben cómo son estos teléfonos viejos. Probablemente captó alguna señal de radio o algo así. Pero todos habíamos escuchado lo mismo. Esa voz no sonaba como interferencia. Sonaba como alguien que había estado esperando décadas para responder esa pregunta». Sofía fue la primera en sugerir que nos fuéramos. Ya habíamos tenido suficiente aventura por una noche.
Mientras caminábamos hacia la salida, tratando de mantener la conversación ligera para no pensar en lo que acabábamos de escuchar, María tropezó con algo en la oscuridad. Cuando dirigimos nuestras linternas hacia donde había caído, vimos una lápida que había sido derribada. Estaba boca abajo, parcialmente enterrada en la tierra húmeda. Entre todos la volteamos para ver qué decía. Lo que vimos nos dejó helados. El nombre en la lápida era Carlos Mendoza. La fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1998. Era exactamente el nombre completo y la fecha de nacimiento de nuestro amigo Carlos. Pero lo que nos aterrorizó fue la fecha de muerte grabada en la piedra, 27 de octubre de 2023. Esa misma noche, Carlos se puso pálido. Sus manos temblaron cuando volvió a leer la inscripción. «Esto tiene que ser una broma», murmuró. «Alguien está jugando con nosotros». Pero todos sabíamos que nadie había podido preparar esa broma. La lápida estaba claramente antigua, desgastada por años de intemperie. El musgo crecía en las letras grabadas, y la piedra tenía el mismo aspecto deteriorado que todas las demás en el cementerio. Corrimos hacia la salida sin decir una palabra más. Saltamos la verja con una desesperación que no habíamos sentido al entrar. Una vez fuera, nos quedamos jadeando bajo la luz de la primera farola del pueblo, tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. Carlos revisó su teléfono una y otra vez, reproduciendo la grabación. Cada vez que llegaba al final, esa voz grave repetía la misma palabra: tú. Decidimos ir a la casa de María, que estaba más cerca. Allí, con las luces encendidas y rodeados de la normalidad de una sala familiar, tratamos de encontrar explicaciones racionales. Tal vez era una coincidencia. Tal vez alguien había hecho la lápida como una broma pesada años atrás, sabiendo que algún día la encontraríamos. Pero las explicaciones sonaban vacías incluso para nosotros mismos. Pasamos el resto de la noche en vela, bebiendo café y tratando de mantener la conversación alejada de lo que había pasado. Cuando amaneció, nos despedimos con la promesa de que nunca volveríamos a hablar de esa noche. Pero Carlos nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa promesa. Esa misma noche, después de que cada uno regresara a su casa, Carlos no llegó a la suya. Sus padres lo encontraron la mañana siguiente en el cementerio de San Miguel, sentado contra la lápida que llevaba su nombre. Había muerto durante la noche de un paro cardíaco repentino. Los médicos no pudieron explicar qué había causado que el corazón de un joven sano de 25 años simplemente dejara de latir. En el funeral, sus padres mencionaron que Carlos había regresado al cementerio por su propia voluntad. Habían encontrado una nota en su habitación que decía: «Tengo que volver. Alguien me está esperando». Nunca le contamos a nadie sobre la grabación o la lápida, pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde la dirección del cementerio abandonado, todavía podemos escuchar esa voz grave susurrando en la oscuridad: tú. Y sabemos que algún día, cuando sea nuestro momento, esa voz volverá a llamarnos. Porque en el cementerio de San Miguel, los muertos no descansan hasta que los vivos vienen a acompañarlos. La grabación sigue en el teléfono de Carlos, que sus padres guardaron como recuerdo. A veces me pregunto si todavía está ahí, esperando a que alguien más la reproduzca. Esperando a que alguien más haga la pregunta que no debería haberse hecho nunca. ¿Quién está aquí con nosotros? Ahora ya sabemos la respuesta. Tú. Mi nombre es Tomás Herrera y llevo trabajando como sepulturero en el cementerio municipal de San Gabriel durante 22 años. He visto cosas que la mayoría de la gente no podría soportar. Cuerpos en descomposición, familias destrozadas por el dolor, noches solitarias entre las tumbas. Pensé que nada podría sorprenderme ya. Me equivoqué. Todo comenzó hace 3 meses, durante los últimos días de abril. Era una tarde particularmente húmeda, de esas que te empapan la ropa sin necesidad de lluvia. Faltaba media hora para el cierre del cementerio cuando lo vi por primera vez. Un niño pequeño, no mayor de 8 años,
Caminaba solo entre las tumbas más antiguas de la sección norte. Lo que me llamó la atención no fue solo su presencia, sino su vestimenta. Llevaba pantalones cortos de tela oscura, una camisa blanca con cuello alto y botones hasta el cuello, y zapatos de charol negro. Ropa que parecía salida de principios del siglo pasado. Su cabello, peinado con raya al lado, brillaba con algún tipo de fijador que ya no se usa. Me acerqué para preguntarle si estaba perdido, si necesitaba ayuda para encontrar a sus padres. Los niños no deberían estar solos en un cementerio, especialmente tan cerca del cierre. Pero cuando llegué al lugar donde lo había visto, ya no estaba. Busqué entre los mausoleos, detrás de las lápidas más grandes, incluso en la pequeña capilla. Nada, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Después de tantos años trabajando aquí, la mente a veces te juega malas pasadas. Pero a la semana siguiente, ahí estaba otra vez. Misma hora, misma vestimenta, mismo silencio absoluto. Esta vez intenté acercarme más silenciosamente, pero el resultado fue el mismo. Desapareció sin dejar rastro. Durante las siguientes semanas, las apariciones se volvieron más frecuentes. Siempre entre las 5 y las 5:30 de la tarde, siempre en la sección antigua del cementerio. El niño caminaba con pasos lentos y deliberados, como si conociera perfectamente el lugar. Nunca corría, nunca jugaba como lo haría cualquier niño normal. Solo caminaba, observaba las tumbas, y desaparecía. Lo más perturbador era su rostro, pálido como la porcelana, con ojos grandes y oscuros que parecían ver cosas que yo no podía percibir. No mostraba emociones, ni curiosidad, ni miedo. Solo una serenidad antinatural que me helaba la sangre. Comencé a preguntarme si otros habían visto al niño. Hablé con mis compañeros de trabajo, con el guardia de seguridad, incluso con algunos visitantes regulares. Nadie había visto a ningún niño vagando solo por el cementerio. Empezaron a mirarme con preocupación, sugiriendo que tal vez necesitaba unas vacaciones. Pero yo sabía lo que había visto. No era una alucinación, no era mi imaginación. Ese niño era real, o al menos tan real como cualquier cosa puede ser en este lugar donde la muerte es lo único constante. La tarde del martes pasado, decidí que había llegado el momento de descubrir la verdad. Cuando lo vi aparecer como siempre, en el mismo lugar, a la misma hora, me escondí detrás de un mausoleo de mármol y comencé a seguirlo. Esta vez no me acercaría directamente. Esta vez lo observaría desde la distancia hasta entender que era exactamente lo que estaba presenciando. El niño caminó durante varios minutos entre las tumbas, deteniéndose ocasionalmente para observar alguna lápida en particular. Sus movimientos eran fluidos, casi como si flotara sobre el suelo. No hacía ruido alguno al caminar, ni siquiera el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Finalmente, se detuvo frente a una tumba particularmente antigua, cubierta casi completamente por musgo verde y maleza. La lápida estaba tan deteriorada que desde mi posición no podía leer la inscripción. El niño se quedó inmóvil frente a ella durante varios minutos, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con quien yacía ahí. Entonces sucedió algo que jamás olvidaré. El niño se volteó lentamente hacia mi escondite, me miró directamente a los ojos, y sonrió. No fue una sonrisa infantil, alegre o inocente. Fue una sonrisa que contenía siglos de soledad, de tristeza, de anhelo. Una sonrisa que me penetró hasta lo más profundo del alma. Sentí como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. La realidad se volvió borrosa, el aire se espesó, y una sensación de frío intenso me recorrió todo el cuerpo. Lo último que recuerdo es la imagen de esa sonrisa, grabándose en mi memoria como hierro candente. Desperté en la oficina del guardia de seguridad. Según me contó, había sido encontrado inconsciente cerca de la sección antigua, aparentemente después de haber sufrido un desmayo. Habían llamado a los paramédicos, pero mis signos vitales eran normales.
Solo parecía haber perdido el conocimiento por agotamiento o estrés. Cuando me recuperé lo suficiente para hablar, les conté sobre el niño. Describí su aspecto, su ubicación, la tumba frente a la cual se había detenido. El guardia me miró con expresión escéptica. Me aseguró que había estado vigilando toda la tarde y que no había visto a ningún niño en el cementerio. Más aún, las cámaras de seguridad tampoco habían registrado la presencia de ningún menor. Pero yo sabía dónde había estado. Sabía exactamente frente a qué tumba se había detenido el niño. A la mañana siguiente, antes de que llegaran mis compañeros, fui directamente a esa sección del cementerio. Limpié el musgo y la maleza de la lápida hasta que pude leer la inscripción. Miguel Ángel Rosales, 1916-1924. Aquí yace un ángel que voló demasiado pronto. Descansa en paz, querido hijo. Un niño de 8 años, fallecido hace exactamente 100 años. Busqué en los archivos del cementerio, en los registros municipales, en los periódicos de la época. Encontré la historia completa. Miguel Ángel había muerto durante la epidemia de gripe de 1924. Su familia lo había enterrado con su mejor ropa, esa misma vestimenta que yo había visto una y otra vez. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar una fotografía en blanco y negro del niño, publicada en el periódico local junto a su obituario. Era exactamente el mismo rostro que había visto. Los mismos ojos grandes y oscuros, la misma palidez, la misma expresión serena. Incluso el mismo peinado con raya al lado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había experimentado. Tal vez era el estrés acumulado de tantos años trabajando en el cementerio. Tal vez mi mente había creado una imagen basada en fotografías que había visto sin recordar. Tal vez, tal vez, tal vez. Pero en el fondo de mi corazón sabía la verdad. Miguel Ángel Rosales había estado visitando su propia tumba durante todos estos años. Un niño que había muerto demasiado joven, que tal vez no comprendía completamente su situación, que regresaba cada tarde a buscar algo que había perdido hacía un siglo. Ahora, cada tarde antes del cierre, evito la sección antigua del cementerio. No porque tenga miedo, sino porque entiendo que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Hay historias que trascienden la muerte, presencias que se niegan a partir, recuerdos que se aferran a los lugares donde una vez fueron felices. Miguel Ángel encontró la paz al saber que alguien finalmente lo había visto, que alguien había reconocido su presencia. Su sonrisa no era de amenaza, sino de gratitud. Gratitud por haber sido recordado, por haber sido real para alguien más, aunque fuera solo por un momento. No he vuelto a verlo desde entonces. Pero cada tarde, cuando el sol comienza a ponerse y las sombras se alargan entre las tumbas, sé que está ahí, vigilando, esperando, recordando una vida que terminó demasiado pronto. Y yo sigo trabajando en el cementerio de San Gabriel, cuidando no solo de los muertos, sino también de aquellos que, por alguna razón, no pueden descansar en paz. Porque ahora entiendo que mi trabajo no es solo cavar tumbas y mantener el orden. Mi trabajo es ser testigo de las historias que la muerte no puede silenciar. Esta es mi historia. Esta es la verdad tal como la viví. Y si algún día ustedes ven a un niño caminando solo entre las tumbas, no huyan. Tal vez solo necesite que alguien reconozca su existencia, que alguien recuerde que una vez fue real, que una vez fue amado. Porque en el final, eso es lo único que todos buscamos: ser recordados, ser reales, ser importantes para alguien, incluso después de la muerte. Los domingos siempre habían sido sagrados para Elena. Desde hacía 3 años, cada domingo sin excepción, tomaba el autobús número 42 hasta el cementerio de San Miguel para visitar la tumba de su madre. Era un ritual que la tranquilizaba, que le daba sentido a esos días vacíos que siguieron a la muerte de la única persona que realmente la había entendido.
La tumba de doña Carmen estaba ubicada en el sector C, hilera 15, un lugar relativamente nuevo del cementerio donde las lápidas de mármol blanco brillaban bajo el sol matutino. Elena siempre llegaba temprano, antes de las 9, cuando el lugar aún estaba silencioso y las sombras de los cipreses se alargaban entre las tumbas como dedos protectores. Ese domingo de octubre comenzó como cualquier otro. Elena llevaba las flores blancas que siempre compraba en el puesto de Doña Rosa, las mismas que había llevado el día del funeral. Se acercó a la tumba, limpió con cuidado la superficie de mármol y acomodó las flores en el pequeño florero de bronce. Luego se sentó en el banquillo que había instalado el año anterior y comenzó a hablar con su madre, como siempre hacía. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido leve, apenas perceptible, como si alguien rascara suavemente el mármol. Elena se detuvo a media frase y aguzó el oído. El sonido venía de su derecha, del sector donde estaban las bóvedas más nuevas. Parecía metálico, constante, como si alguien pasara las uñas por una superficie lisa una y otra vez. Elena se levantó y caminó hacia el lugar de donde provenía el sonido. Se detuvo frente a una bóveda que parecía recién construida, con el mármol impecable y sin ninguna placa que identificara a su ocupante. El sonido se había detenido. Regresó a la tumba de su madre pensando que había sido su imaginación. El viento, quizás, o algún animal pequeño. Pero durante los siguientes 20 minutos, mientras le contaba a su madre sobre la semana que había pasado, el sonido volvió a aparecer. Siempre del mismo lugar, siempre con el mismo ritmo lento y constante. Los domingos siguientes, Elena comenzó a prestar más atención. El sonido siempre estaba ahí, siempre provenía de la misma bóveda vacía, siempre con esa cadencia que parecía desesperada. Intentó acercarse varias veces, pero cada vez que se levantaba de su lugar, el sonido cesaba inmediatamente. Al cuarto domingo, Elena decidió que ya no podía ignorarlo. Terminó su visita más temprano de lo usual y se dirigió directamente hacia la bóveda misteriosa. Se acercó lentamente, conteniendo la respiración. El sonido continuó, ahora más claro, más definido. Era definitivamente alguien o algo rascando el mármol desde adentro. Elena se arrodilló y pegó el oído a la superficie fría de la bóveda. El sonido se intensificó, como si lo que estuviera adentro hubiera percibido su presencia. 3 rasguños largos, una pausa, 3 rasguños más. Una y otra vez, con una precisión que helaba la sangre. Se incorporó de un salto cuando escuchó pasos detrás de ella. Una mujer mayor, vestida de negro, se acercaba cargando un ramo de claveles rojos. «Buenos días», dijo la mujer. Elena tartamudeó un saludo. «Perdone que la moleste», continuó la mujer, «pero vengo aquí todos los domingos desde hace 2 meses para visitar a mi esposo, que está en aquella tumba de allá. Y cada vez que paso por aquí, escucho ese sonido extraño que viene de esta bóveda. Usted también lo oye, ¿verdad?». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una pregunta, era una afirmación. La mujer también lo había estado escuchando. «Sí», respondió Elena con voz temblorosa. «Yo también lo escucho. Siempre en el mismo lugar, siempre el mismo sonido». Las 2 mujeres se miraron con una mezcla de alivio y terror. Al menos no estaban locas. «Deberíamos preguntar en la administración», sugirió la mujer mayor. «Mi nombre es Esperanza, por cierto». Elena se presentó y juntas caminaron hacia la pequeña oficina que estaba cerca de la entrada principal del cementerio. El administrador, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y expresión cansada, las recibió con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con familiares dolientes. Cuando Elena y Esperanza le explicaron lo que habían estado escuchando, el hombre frunció el ceño y revisó algunos papeles en su escritorio. «Esa bóveda está vacía», dijo finalmente. «Es el número 43 del sector C. Fue construida hace 6 meses, pero aún no ha sido asignada. No hay nadie enterrado allí. Pero nosotras escuchamos», insistió Esperanza.
Alguien está rascando desde adentro. El administrador suspiró y se quitó las gafas para limpiarlas. Señoras, entiendo su preocupación, pero les aseguro que esa bóveda está completamente vacía. Tal vez sea algún animal que se haya metido en los conductos de ventilación, o el sonido del viento. Estos lugares antiguos a veces hacen ruidos extraños. Elena y Esperanza se miraron. Sabían lo que habían escuchado, pero también sabían que no tenían forma de probarlo. Durante las siguientes 3 semanas, ambas mujeres continuaron sus visitas dominicales. El sonido persistía, siempre el mismo, siempre proveniente de la bóveda vacía. Habían comenzado a encontrarse cada domingo, primero por casualidad, luego por acuerdo tácito. Era reconfortante saber que no estaban solas en aquella experiencia perturbadora. El domingo de la 4ª semana, Elena llegó al cementerio y encontró actividad inusual alrededor de la bóveda misteriosa. Había varias personas vestidas de negro, flores frescas, y un coche fúnebre que se alejaba lentamente. Esperanza ya estaba allí, observando la escena con curiosidad. Al parecer van a enterrar a alguien en la bóveda, le dijo Esperanza cuando Elena se acercó. Efectivamente, durante la siguiente hora, Elena y Esperanza observaron desde la distancia cómo introducían un ataúd en la bóveda que durante un mes había sido la fuente de aquel sonido misterioso. La ceremonia fue breve, solo algunos familiares y el sacerdote. Cuando terminó, los trabajadores del cementerio sellaron la entrada y colocaron una placa de mármol con el nombre del difunto, Roberto Mendoza, 1952-2024. Esa tarde, Elena se quedó más tiempo de lo usual. Quería comprobar si el sonido continuaría ahora que la bóveda estaba ocupada. Esperanza también se quedó, con la misma curiosidad mórbida. Se sentaron en un banco cercano y esperaron. Los minutos pasaron en silencio total. No había rastro del sonido metálico que las había inquietado durante semanas. Al parecer se terminó, dijo Esperanza con alivio. Tal vez el administrador tenía razón y era solo el viento. Elena asintió, pero una parte de ella no estaba del todo convencida. Habían pasado demasiados domingos escuchando ese sonido desesperado como para creer que había sido solo el viento. El domingo siguiente, Elena llegó temprano como siempre. Visitó la tumba de su madre, le llevó flores frescas y le contó sobre la semana que había pasado. No mencionó el asunto de la bóveda porque, después de todo, parecía haberse resuelto. Cuando terminó su visita, caminó hacia la salida del cementerio. Por costumbre, sus ojos se dirigieron hacia la bóveda que ahora ocupaba Roberto Mendoza. Lo que vio la hizo detenerse en seco. La placa de mármol con el nombre del difunto estaba en el suelo, rota en varios pedazos. Los fragmentos estaban esparcidos sobre la hierba, como si hubieran sido expulsados con fuerza desde el interior de la bóveda. Elena se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Se arrodilló y examinó los pedazos de mármol. Las fracturas no eran limpias, como si hubieran sido cortadas con una herramienta. Eran irregulares, ásperas, como si la placa hubiera sido golpeada repetidamente desde adentro hasta quebrarse. Se incorporó y miró la entrada de la bóveda. El sellado seguía intacto, pero había algo diferente. En la superficie lisa del mármol, apenas visibles pero inconfundibles, había docenas de pequeños arañazos. Marcas que parecían haber sido hechas por uñas humanas, desesperadas por salir. Elena retrocedió, tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. Se levantó rápidamente y corrió hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. Nunca más volvió a visitar la tumba de su madre los domingos. Cambió su rutina a los sábados y siempre evitaba pasar cerca del sector C, hilera 15. Pero a veces, cuando el viento soplaba en cierta dirección, Elena juraba que aún podía escuchar aquel sonido metálico. Leve, constante, desesperado. Como si alguien siguiera rascando el mármol desde adentro, tratando de salir de un lugar donde nunca debería haber estado. El administrador del cementerio registró la rotura de la placa como un acto de vandalismo.
Nunca se molestó en investigar más profundamente, y la familia de Roberto Mendoza instaló una nueva placa una semana después. Pero Elena sabía la verdad. Sabía que había algo allí antes de que llegara Roberto Mendoza. Algo que había estado esperando durante meses, rascando, tratando de salir. Y ahora, con la bóveda ocupada, ese algo tenía que encontrar otra forma de hacerse escuchar. Los domingos en el cementerio de San Miguel nunca volvieron a ser silenciosos. Los visitantes más sensibles a veces reportaban sonidos extraños, pequeños ruidos metálicos que parecían provenir de lugares diferentes cada semana. Pero el personal del cementerio había aprendido a ignorar este tipo de quejas. Después de todo, los cementerios siempre han sido lugares llenos de sonidos inexplicables. Y algunos sonidos es mejor dejarlos sin explicar.